Esa noche de bodas entendí que un abrazo puede esconder una traición y que una sonrisa perfecta puede ocultar el peor de los golpes. Me llamo Gabriela Rojas. Tengo 59 años, 2 hijos y una casa que construí con mis propias manos y los ahorros de toda una vida. Esta es la historia que callé por vergüenza, por miedo, por amor de madre, pero que hoy necesito contar, porque guardar silencio casi me cuesta todo. Todo comenzó 6 meses antes de la boda. Mi hijo Diego, mi primogénito, llegó una tarde de abril con esa sonrisa nerviosa que yo conocía desde que era niño. Traía de la mano a una mujer hermosa, de cabello largo y ojos claros. Se llamaba Valeria. Mamá, quiero presentarte a alguien especial. La recuerdo perfectamente. Vestía un traje sastre blanco, zapatos de tacón y un perfume caro que llenó toda la sala. Me abrazó como si me conociera de años. Señora Gabriela, Diego me ha contado tanto de usted. Es un honor conocerla por fin. Yo preparé café de olla, como siempre hacía cuando recibía visitas importantes. Nos sentamos en el patio trasero, bajo la bugambilia que mi difunto esposo había plantado. Diego no dejaba de sonreír. Valeria hablaba con elegancia, sabía exactamente qué decir, cuándo reír, cuándo tocar mi mano. Pero algo dentro de mí, algo muy pequeño, no encajaba. No era nada que pudiera nombrar, solo una sensación, como cuando hueles lluvia antes de que caiga. Mamá, nos vamos a casar, dijo Diego esa misma tarde, con los ojos llenos de ilusión. Y yo, como toda madre que ama a su hijo, sonreí y los abracé. Pero en la noche, sola en mi habitación, con las llaves de mi casa colgando del buró como siempre, me pregunté por qué mis manos temblaban. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Los meses que siguieron fueron una vorágine de preparativos. Valeria venía a casa casi todos los días. Traía revistas de novias, muestras de flores, listas interminables. Diego trabajaba largas jornadas en su empresa de construcción, así que muchas veces ella y yo quedábamos solas, sentadas en la mesa del comedor, rodeadas de papeles y decisiones. Señora Gabriela, usted tiene tan buen gusto. ¿Qué opina de estos centros de mesa? Yo preparaba agua de Jamaica, cortaba frutas frescas y la escuchaba hablar de su familia. Decía que venía de Monterrey, que sus padres habían fallecido jóvenes, que no tenía hermanos, estaba sola en el mundo. Por eso Diego es todo para mí, me dijo una tarde, con los ojos brillantes. Y usted también, señora. Siempre soñé con tener una familia así. Esas palabras me conmovieron. Pensé en mi propia madre, que murió cuando yo tenía 25 años. Pensé en lo que es crecer sin raíces. Y abrí mi corazón. Le mostré el álbum de fotos de Diego niño. Le conté cómo mi esposo Roberto y yo habíamos levantado esta casa ladrillo por ladrillo, cómo habíamos ahorrado cada peso para que nuestros hijos estudiaran. Le mostré el jardín que él cuidaba cada domingo, antes de que el cáncer se lo llevara hace 7 años. Esta casa es mi vida entera, le dije, acariciando la mesa de madera donde desayunábamos cada mañana. Valeria me tomó la mano. Y siempre lo será, señora. Yo nunca querría quitarle nada. Solo quiero ser parte de esta familia. Recuerdo ese momento con tanta claridad. La luz de la tarde entraba por la ventana. El olor del café recién hecho llenaba la cocina. Y yo sentí, por primera vez en años, que no estaba sola. Diego llegó esa noche con comida china y mariachis de juguete que tocaban canciones ridículas. Nos reímos los tres como niños. Valeria abrazó a mi hijo con tanta ternura que pensé, qué suerte tiene mi Diego. Esa noche, antes de dormir, tomé entre mis manos las llaves de mi casa. Eran 3, la principal, la del portón trasero, y la de la caja fuerte donde guardaba los documentos importantes y algunas joyas de mi madre. Nunca las había dejado fuera de mi alcance, pero esa noche, por primera vez, pensé, tal vez algún día estas llaves sean también de Valeria. Tal vez así se construye una familia. Cerré los ojos sintiendo paz. No sabía que esa paz era el silencio antes de la tormenta. La primera grieta apareció una semana antes de la boda, aunque entonces yo no supe verla. Era viernes por la tarde. Diego había viajado a Guadalajara por un proyecto de construcción urgente. Valeria llegó a casa más temprano que de costumbre,
con el cabello recogido en una cola de caballo y una expresión que no le había visto antes. Parecía cansada o preocupada, no sabía bien. ¿Estás bien, hija?, le pregunté mientras le servía un vaso de agua de limón con chía. Sí, señora Gabriela. Solo es el estrés de la boda. Quedan tantos detalles por resolver. Se sentó en la sala, pero no como siempre. Esta vez no sacó su carpeta de bodas ni su lista de pendientes. Solo se quedó mirando por la ventana, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Yo me senté a su lado con mi tejido. Estaba terminando una manta para el ajuar de bodas, de punto crochet, en tonos marfil y dorado. Cada puntada era una oración silenciosa por la felicidad de mi hijo. ¿Ya confirmaron el número final de invitados?, le pregunté, tratando de llenar el silencio. Sí, señora, 150 personas. ¿Y el padrino? Ese amigo de Diego, ¿cómo se llamaba? Hubo un silencio, uno de esos silencios que pesan. Mauricio, dijo ella, sin mirarme. Mauricio Estrada. Él y Diego se conocen desde la universidad. Ah, sí, Diego me habló de él. Parece un buen hombre. Valeria asintió, pero algo en su expresión cambió. Fue apenas un segundo, un parpadeo. Pero vi cómo sus manos apretaron la tela de su falda. ¿Lo conociste hace mucho?, pregunté, sin saber por qué seguía preguntando. No mucho. Lo conocí cuando Diego y yo empezamos a salir. Es muy amable. Dejó la frase colgando en el aire como ropa mojada. Seguimos tejiendo en silencio. O yo tejía. Ella solo miraba el techo, perdida en algún pensamiento que no compartía. Entonces sonó su teléfono. Vi cómo lo sacaba del bolso, cómo miraba la pantalla, cómo su rostro se tensaba. Rechazó la llamada sin contestar. 10 segundos después, volvió a sonar. Volvió a rechazar. ¿No vas a contestar?, le pregunté con suavidad. No es importante. Solo un número desconocido. Pero sus manos temblaban. Me levanté para traer más agua y cuando volví, la encontré de pie junto a la repisa de la sala, mirando una fotografía enmarcada. Era de Diego y yo, el día de su graduación. Él tenía puesta su toga, yo un vestido azul cielo, y ambos sonreíamos bajo el sol de mayo. «¡Qué bonita fotografía!», dijo Valeria, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde el otro lado de un vidrio. «Ese fue uno de los días más felices de mi vida», le dije, poniéndome a su lado. Roberto, mi esposo, estaba tan orgulloso. Repitió toda la noche. «Ese es mi hijo el ingeniero». Valeria asintió, pero no dijo nada. Entonces hizo algo extraño. Caminó por la sala, despacio, mirando cada rincón. Se detuvo frente a la vitrina, donde yo guardaba las vajillas antiguas de mi madre, las copas de cristal cortado, los platos de porcelana china. «Tiene cosas muy hermosas, señora Gabriela», dijo, tocando el vidrio con la punta de los dedos. «Son recuerdos de familia. Algunas piezas tienen más de 50 años. ¿Y valen mucho?». La pregunta me sorprendió. No por lo que preguntaba, sino por cómo lo preguntó. Como quien pregunta el precio de algo en una tienda. «No lo sé, hija. Para mí no tienen precio. Son mi historia». Valeria sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Por supuesto, señora. Perdone la pregunta». Se quedó unos minutos más, pero ya no hablamos de la boda, ni de flores, ni de vestidos. Hablamos de nada, de palabras vacías que llenaban el espacio pero no el corazón. Cuando se fue, yo me quedé sentada en la sala, con mi tejido en las manos, sintiendo algo raro en el pecho, algo parecido al miedo, pero sin forma. Esa noche, Diego me llamó desde Guadalajara. «¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien por allá?». «Todo bien, mi amor». Valeria pasó un rato. Estuvo un poco callada, pero supongo que es normal con tanto pendiente. «Sí, ha estado muy estresada, pero ya falta poco. En una semana estaré casado, mamá». «¿Te imaginas?». Su voz sonaba tan feliz que no tuve corazón para decirle lo que sentía. «Me imagino, hijo. Y voy a estar ahí, en primera fila, con el pañuelo en la mano». Nos reímos. Me mandó un beso por teléfono. Colgamos. Pero esa noche no pude dormir bien. Me levanté a las 3 de la madrugada y caminé por la casa. Revisé las ventanas, las puertas, las cerraduras. Todo estaba en orden, pero sentía que algo había cambiado. Entré a mi habitación y abrí el cajón de mi buró. Ahí estaban mis llaves, como siempre. Las 3, intactas.
Las tomé entre mis manos y las apreté con fuerza. No sabía por qué, pero en ese momento sentí que debía protegerlas, como si alguien quisiera quitármelas. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los días siguientes pasaron como pasan las cosas cuando uno no quiere verlas. Rápido, borrosos, como si cerráramos los ojos al cruzar una calle peligrosa. Diego regresó de Guadalajara el domingo por la noche. Llegó directo a casa con una maleta llena de ropa arrugada y una sonrisa cansada. Lo abracé en la puerta como siempre hacía, sintiendo ese olor a su loción de siempre mezclado con el polvo del camino. Te ves agotado, hijo. Fue una semana pesada, mamá. Pero ya estamos aquí. Ya casi nos casamos. Lo senté en la cocina y le calenté el pozole que había guardado desde el viernes. Lo vi comer con hambre de niño, limpiando el plato con tortillas calientitas. Y mientras lo veía, pensé, ¿para qué preocuparlo con mis tonterías? Son solo nervios míos. Así comenzó mi silencio. El lunes, Valeria llegó temprano. Traía una carpeta nueva, esta vez con los menús finales y las listas de acomodos en las mesas. Nos sentamos las tres, ella, Diego y yo, en el comedor, bajo la luz de la mañana que entraba por la ventana y llenaba todo de claridad. «Mamá, te pusimos en la mesa principal, junto a mi hermano y mis tíos», dijo Diego, señalando el diagrama. «¿Y Mauricio?», pregunté sin pensar. Valeria levantó la vista, rápida como un relámpago. «Mauricio estará en la mesa de honor, como padrino», respondió con una sonrisa perfecta. «Es lo tradicional». «Claro, claro», dije yo, sintiendo que había preguntado algo indebido. Diego no notó nada. Seguía repasando los números, contando sillas, verificando nombres. Pero Valeria me miraba. Y en esa mirada había algo que no era cariño. Era advertencia. Esa tarde, después de que Diego se fuera a una junta de trabajo, Valeria se quedó conmigo. Dijo que quería ayudarme a organizar el closet del cuarto de invitados, donde se cambiarían las damas de honor el día de la boda. Subimos juntas las escaleras. Yo cargaba sábanas limpias, ella su teléfono. Abrí el closet y empecé a sacar cajas viejas, ropa de invierno, cobijas que ya no usaba. «Señora Gabriela, usted tiene esta casa enorme solo para usted», dijo Valeria, recorriendo la habitación con la mirada. «¿Nunca ha pensado en venderla? ¿Mudarse a algo más pequeño?». Me detuve con una caja en las manos. «¿Vender mi casa? No lo digo en mal sentido, señora. Solo digo que es mucho espacio para una persona sola. Y el mantenimiento debe ser caro. Esta casa es mi vida, Valeria. Aquí crecieron mis hijos. Aquí viví con Roberto. Aquí... Lo sé, me interrumpió con suavidad. Solo pensaba en su comodidad. Diego y yo hemos hablado de que tal vez, en unos años, podríamos venir a vivir aquí con usted. Así no estaría sola». Esas palabras debieron haberme reconfortado, pero no lo hicieron. «Es muy amable de tu parte, hija, pero por ahora estoy bien aquí». Valeria sonrió, pero sus ojos no sonrieron. «Por supuesto, señora. Usted sabe lo que es mejor». Bajamos en silencio. Yo sentía el corazón acelerado, como cuando uno sube una pendiente muy empinada. No entendía por qué me sentía así. Era mi futura nuera, la mujer que amaba a mi hijo. ¿Por qué me daba miedo? Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena, me dije a mí misma, «Gabriela, estás siendo una tonta. Estás siendo una suegra envidiosa y posesiva. Deja que Diego sea feliz». Y decidí callar. El martes llegó Mauricio. Diego lo invitó a cenar para que nos conociéramos antes de la boda. Era un hombre alto, de traje gris impecable, cabello engominado y una sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos. Traía una botella de vino y un ramo de flores para mí. «Señora Gabriela, es un honor conocerla. Diego me ha hablado tanto de usted. El honor es mío, joven. Diego también me ha contado que son muy buenos amigos, como hermanos, señora, desde la universidad». Nos sentamos a la mesa. Yo había preparado chiles en nogada, arroz blanco, frijoles refritos y agua de horchata. La comida salió perfecta. La conversación fluyó fácil. Mauricio era encantador, sabía contar historias graciosas, hacía reír a Diego, pero yo lo observaba. Observaba cómo miraba a Valeria. No era la mirada de un amigo, era otra cosa, algo que duraba un segundo más de lo normal,
Algo en la forma en que ella le pasaba la sal sin que él la pidiera, en cómo sus manos se rozaron cuando ambos alcanzaron la jarra de agua al mismo tiempo. «Disculpe», dijo él riéndose. «No, disculpa tú», respondió ella, apartando la mano rápido, demasiado rápido. Diego no vio nada. Seguía comiendo, feliz, contando anécdotas de cuando él y Mauricio habían viajado a Oaxaca en la universidad y se habían perdido en las montañas. «Tu mamá debe haberse preocupado muchísimo», dijo Mauricio volteando hacia mí. «Casi me muero de los nervios», respondí sonriendo. «Estuvieron 3 días sin dar señales». «Eran otros tiempos, señora. Ahora con los celulares todo es más fácil y más complicado», dije sin pensar. Mauricio me miró con curiosidad. «¿A qué se refiere?» «A que ahora uno puede saber dónde está la gente, pero también puede esconder dónde está». Hubo un silencio. Valeria dejó el tenedor en el plato con un ruido seco. «Señora Gabriela tiene razón», dijo con voz firme. «La tecnología es un arma de doble filo». Diego rió. «Mamá, filósofa de repente, ¿qué te pasa hoy?» «Nada, hijo, cosas de vieja. Seguimos cenando». Mauricio se fue a las 11 de la noche, después de ayudar a levantar la mesa y despedirse con un abrazo fuerte para Diego y un beso en la mejilla para Valeria, que duró, otra vez, 1 segundo de más. Cuando se fueron todos, me quedé sola en la cocina, lavando platos que ya estaban limpios, solo por tener algo que hacer con las manos. El miércoles, 3 días antes de la boda, recibí una llamada extraña. Era un número desconocido. Casi no contesto números que no conozco, pero algo me hizo responder. «¿Señora Gabriela Rojas?» «Sí. ¿Quién habla?» «Disculpe la molestia, señora. Habla del Hotel Presidente Cancún. Tenemos un registro pendiente a nombre de Diego Rojas y queríamos confirmar una reservación del mes pasado». «¿Cancún? Mi hijo no ha ido a Cancún». «Déjeme verificar. Dice aquí reservación del 15 al 18 de septiembre. Habitación doble. A nombre de Diego Rojas y Valeria. Espere. Valeria Sánchez». Mi corazón se detuvo. «¿Está seguro?» «Sí, señora». La reservación fue pagada en efectivo, pero quedó el registro. Llamamos porque dejaron algunas pertenencias en la habitación. ¿Desea que se las enviemos? No, no es necesario. Debe ser un error. Mi hijo... Él estaba trabajando en septiembre. Entiendo, señora. Gracias por su tiempo. Colgué el teléfono con las manos temblando. Cancún, septiembre. Diego me había dicho que ese mes había estado en Monterrey, supervisando una obra. Caminé en círculos por la sala. Marqué el número de Diego 3 veces, pero colgué antes de que sonara. ¿Qué le iba a decir? ¿Que alguien del hotel había llamado? ¿Que tal vez Valeria había ido con él y no me había contado? ¿O tal vez...? No, no podía pensar eso. Decidí que era un error, un malentendido. Otro Diego Rojas, otro nombre equivocado. Así nos mentimos a nosotras mismas cuando la verdad duele demasiado. El jueves llegó el ensayo de la boda. Fuimos a la iglesia de San Jerónimo, esa hermosa construcción colonial con sus cúpulas doradas y sus vitrales azules. El padre Ernesto nos recibió con su sotana blanca y su sonrisa bondadosa. Practicamos la entrada, las lecturas, los votos. Diego estaba nervioso, se equivocaba en los pasos, se reía de sí mismo. Valeria estaba perfecta, caminaba con gracia, sabía exactamente dónde pararse, cuándo voltear. Mauricio estaba ahí, con el anillo de prueba, serio y elegante. Yo me senté en la primera banca, observando, y entonces vi algo que me heló la sangre. Cuando todos estaban distraídos, cuando Diego hablaba con el padre Ernesto sobre las lecturas bíblicas, Valeria y Mauricio se quedaron solos junto al altar, revisando el orden del protocolo. Él le puso la mano en la espalda. Ella no se apartó. Se miraron. Fue un segundo. Nada más. Un segundo donde todo el mundo desapareció menos ellos dos. Y supe, con esa certeza terrible que tienen las madres, que algo estaba muy mal. Pero no dije nada, porque ya había decidido callar, porque pensé que tal vez estaba viendo cosas que no existían, porque no quería ser la suegra amargada que arruina la felicidad de su hijo. Esa noche, Diego me abrazó antes de irse. «Gracias, mamá. Gracias por estar aquí, por apoyarme, por querer a Valeria. Siempre voy a estar aquí para ti, mi amor». Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella y lloré en silencio.
Lloré porque algo dentro de mí ya sabía. Lloré porque no tuve el valor de hablar. Aún me pregunto si hice lo correcto al callar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El viernes llegó como llegan los días que cambian todo, sin anunciarse, con el mismo sol de siempre, con el mismo canto de los pájaros en el jardín. Era la víspera de la boda. Me levanté a las 6 de la mañana, como era mi costumbre. Preparé café de olla en la estufa, oyendo ese borboteo que me había acompañado durante 35 años de matrimonio y 7 años de viudez. Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco de octubre, ese aire que en la Ciudad de México huele a tierra mojada aunque no haya llovido. Diego llegaría a las 10, Valeria a las 11. Teníamos que recoger los trajes, las flores, confirmar los últimos detalles con el salón. Todo tenía que ser perfecto. Pero yo no podía quitarme de la cabeza esa llamada del hotel. Cancún, septiembre. Habitación doble. Mientras tomaba mi café, sentada en el comedor con mi bata de casa y mis pantuflas viejas, me pregunté, ¿y si llamo al hotel otra vez? ¿Y si pregunto más detalles? ¿Y si pido ver el registro? Pero entonces escuché la voz de Roberto en mi cabeza, clara como si estuviera sentado junto a mí. Gabriela, no busques problemas donde no los hay. Confía en tu hijo. Así que dejé el teléfono sobre la mesa y me dediqué a limpiar la casa. Sacudí, barrí, trapié, lavé las cortinas del comedor, cambié las sábanas de la habitación de invitados, podé las rosas del jardín. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y la mente callada. Diego llegó puntual, con su camioneta llena de cajas y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. «¡Mamá! ¡Mañana me caso!». Lo abracé fuerte, oliendo su loción, sintiendo su abrazo de oso como cuando era niño y llegaba de la escuela con las rodillas raspadas. «Mañana te casas, mi amor. Y vas a ser muy feliz. Lo sé, mamá. Valeria es increíble. Es la mujer de mi vida». Esas palabras me dolieron como un cristal roto en el pecho, porque yo quería creerlas. Quería tanto creerlas. Desayunamos juntos. Yo le preparé sus favoritos: huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas y chocolate caliente con canela. Comió con ese apetito que nunca había perdido, limpiando el plato con un pedazo de tortilla. «Mamá, cocinas como los ángeles». «Los ángeles no cocinan, tonto. Tienen cosas mejores que hacer». Nos reímos, y por un momento todo fue como antes, como cuando era solo él y yo contra el mundo. A las 11 llegó Valeria. Traía un vestido blanco casual, sandalias doradas, el cabello suelto sobre los hombros. Venía acompañada de 2 amigas que serían sus damas de honor, Sofía y Marcela, 2 chicas jóvenes, elegantes, que hablaban de influencers y restaurantes de moda. «Señora Gabriela, ¿puedo usar su habitación para dejar algunas cosas? Mañana vendremos muy temprano a arreglarnos». «Claro, hija, usa lo que necesites». Subieron al segundo piso, las 3, cargando maletas, bolsas de maquillaje, cajas de zapatos. Yo me quedé abajo con Diego, revisando la lista de invitados confirmados. 148 personas, mamá. Faltaron 2 tíos que no pudieron venir. «Está bien, hijo. Los que tienen que estar, estarán». Entonces escuché un golpe arriba, como si algo se hubiera caído. «Voy a ver si necesitan ayuda», dije. Subí las escaleras despacio, agarrándome del barandal. Mis rodillas ya no eran las mismas de antes. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, escuché voces. Venían de mi habitación. «¿Estás segura de que está aquí?», preguntó una de las amigas. «Creo que Sofía». «Tiene que estar», respondió Valeria. «Diego me dijo que su mamá guarda todo en esa caja fuerte del closet». Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué más, sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. Podía ver a Valeria de pie frente a mi closet, el mismo donde yo guardaba mi caja fuerte pequeña, empotrada en la pared, detrás de la ropa de invierno. «Pero necesitas la llave, ¿no?», preguntó Marcela. «Las llaves las tiene ella. Siempre las trae consigo», respondió Valeria con un tono que no reconocí. Un tono frío, calculador. «Pero después de mañana, todo esto será nuestro de todas formas». Se me cortó la respiración. «¿Y Diego sabe?», preguntó Sofía. «Diego no necesita saber todo», dijo Valeria, cerrando la puerta del closet. «Es mejor así. Él es dulce, demasiado dulce a veces». Las 3 se rieron, una risa que me atravesó como un cuchillo. Retrocedí despacio, en silencio, como un fantasma en mi propia casa.
Bajé las escaleras con las piernas temblando, agarrándome de la pared. Cuando llegué a la sala, Diego estaba hablando por teléfono con el salón de eventos. Le hice una seña de que iba al jardín. Salí por la puerta trasera y me senté en la banca de hierro, bajo la bugambilia, el mismo lugar donde Roberto y yo solíamos tomar café los domingos por la mañana. Respiré hondo. Una vez, 2 veces, 3. Todo esto será nuestro de todas formas. ¿Qué significaba eso? ¿Hablaba de casarse con Diego y heredar algún día? ¿O hablaba de otra cosa? Me toqué el bolsillo de mi pantalón. Ahí estaban mis llaves, las 3. Siempre las llevaba conmigo. Desde que Roberto murió, esas llaves eran mi seguridad, mi control, la certeza de que esta casa seguía siendo mía. Me quedé ahí sentada, viendo las flores del jardín moverse con el viento, hasta que escuché la voz de Diego llamándome. «Mamá, ¿dónde estás?» «Aquí, hijo, en el jardín». Entró con Valeria y sus amigas, todas sonrientes, como si nada hubiera pasado. «Señora Gabriela, ya terminamos. Dejamos todo listo para mañana», dijo Valeria, besándome la mejilla. Olí su perfume caro. Sentí su mejilla fría contra la mía. «Qué bueno, hija». «¿Está bien, mamá?» «Se ve pálida», dijo Diego preocupado. «Estoy bien, solo un poco cansada. Es mucha emoción. Descanse, señora». «Mañana va a ser un día largo», dijo Valeria, tomándome de las manos. «Y hermoso, el día más hermoso de nuestras vidas». Me apretó las manos, fuerte, demasiado fuerte, y cuando me miró a los ojos, vi algo que me dejó helada. No era amor, no era gratitud, era triunfo. Se fueron todos juntos. Diego me abrazó en la puerta. «Te amo, mamá. Gracias por todo». «Yo también te amo, hijo, más de lo que nunca sabrás». Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Durante 1 minuto entero, solo respiré. Luego caminé despacio hasta mi habitación. Abrí el closet. Aparté los suéteres, las chamarras, las cajas de zapatos que ya no usaba. Y ahí estaba, mi caja fuerte pequeña, empotrada en la pared, con su cerradura de combinación. La abrí. Adentro estaban los documentos de la casa, las escrituras a mi nombre, algunos dólares que había ahorrado, las joyas de mi madre, un anillo de oro con esmeraldas, unos aretes de perlas, una cadena de plata antigua. Todo estaba en orden. Nada faltaba. Pero alguien había querido entrar. Cerré la caja y volví a esconder todo. Me senté en la cama, con las llaves en las manos, apretándolas contra mi pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente Valeria? El teléfono sonó. Era mi hermana Lucía, llamando desde Puebla. «¿Cómo estás, Gaby? ¿Lista para la boda?» «Sí, Lucy, todo listo. Te oigo rara. ¿Qué pasa?» Y entonces, por primera vez, dije en voz alta lo que llevaba días pensando. «Creo que algo anda mal con Valeria». Hubo un silencio. «¿Qué tipo de mal?» «No lo sé. Cosas raras, cosas que dice, cosas que hace». Una llamada de un hotel en Cancún donde supuestamente ella y Diego estuvieron, pero Diego nunca me dijo nada. Y hoy la escuché hablando con sus amigas sobre mi caja fuerte. ¿Tu caja fuerte? ¿Por qué hablaría de eso? No lo sé, Lucy, no lo sé, pero tengo un mal presentimiento. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? No lo sé, repetí. ¿Qué puedo hacer? ¿Decirle a Diego un día antes de su boda que creo que su novia es una mentirosa? ¿Arruinarle el día más feliz de su vida porque yo tengo una corazonada? Gabriela, tú no eres de corazonadas. Si sientes que algo anda mal, es porque algo anda mal. Pero no tengo pruebas, Lucy. Solo tengo miedo. Mi hermana suspiró del otro lado de la línea. Escúchame bien. Yo llego mañana temprano. Voy a estar ahí contigo. Y vamos a estar alertas, ¿ok? Si algo pasa, si algo se siente mal, lo vemos juntas. Pero no puedes quedarte callada, Gaby. No otra vez. Esa última frase me dolió, porque Lucy recordaba. Recordaba cuando yo callé durante años sobre los problemas en mi matrimonio, sobre las deudas de Roberto que yo pagaba en secreto, sobre tantas cosas que guardé para mantener la paz. Ok, Lucy. Te espero mañana. Te amo, hermana. Yo también te amo. Colgué. Esa noche no cené. No pude. Me preparé una tila caliente y me senté en la sala con una manta sobre las piernas, viendo álbumes de fotos viejos. Diego de bebé con su sonrisa chimuelo. Diego en su primera comunión
con su traje blanco y su Biblia, Diego graduándose de la universidad, con Roberto y yo a sus lados, tan orgullosos. En ninguna de esas fotos estaba Valeria, y sin embargo, mañana ella se convertiría en su esposa, en parte de esta familia, en parte de mi vida. Cerré el álbum y miré por la ventana. La luna estaba llena, redonda y blanca como un plato de porcelana. Y entonces vi algo que me hizo levantarme de un salto. Un carro estaba estacionado frente a mi casa. Un carro negro, polarizado, con el motor apagado. No era un carro del vecindario. Lo hubiera reconocido. Me acerqué a la ventana con cuidado, sin encender la luz. Traté de ver quién estaba adentro, pero los vidrios eran demasiado oscuros. El carro se quedó ahí durante 15 minutos, inmóvil, como esperando algo, o a alguien. Y luego, sin encender las luces, arrancó despacio y se perdió en la esquina. Cerré las cortinas con las manos temblorosas. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y metí las llaves debajo de mi almohada. Esa noche dormí vestida, con los zapatos puestos, lista para lo que fuera, porque algo dentro de mí ya sabía. Mañana no sería una boda, sería una batalla, y yo tenía que estar lista. El sábado amaneció con un cielo azul imposible, sin una sola nube, como si el universo se burlara de mí. Me desperté a las 5 de la mañana con el cuerpo adolorido de haber dormido tensa. Las llaves seguían bajo mi almohada. Las saqué y las puse en el bolsillo de mi bata, sintiendo su peso familiar contra mi cadera. Bajé a la cocina y preparé café. Necesitaba estar despierta. Necesitaba estar lista. A las 6 llegó Lucy. Mi hermana entró como un vendaval, con su maleta, su abrazo fuerte, y ese olor a lavanda que siempre la acompañaba. Era 3 años menor que yo, pero parecía más joven. El cabello corto, los lentes modernos, la energía de alguien que nunca se había quedado callada ante nada. «¿Cómo estás?», me preguntó, tomándome de los hombros y mirándome directo a los ojos, asustada. «Lo sé, lo veo en tu cara, pero respira, Gaby, respira. Hoy vas a estar bien. Yo estoy aquí». Desayunamos juntas en silencio. Pan dulce, café con leche, fruta picada. Afuera, la ciudad empezaba a despertar. Los pájaros cantaban en el jardín. Todo parecía tan normal, tan ordinario, que por un momento pensé que tal vez estaba exagerando, que tal vez todo estaba en mi cabeza. Pero entonces recordé las palabras de Valeria. Todo esto será nuestro de todas formas. Y supe que no estaba loca. A las 8 de la mañana llegaron Valeria y sus amigas. Entraron como una ráfaga de perfume, risas y bolsas de maquillaje. Valeria traía el vestido de novia en una funda gigante, blanco puro, bordado con pedrería. Era hermoso, caros, demasiado caro para una chica que supuestamente venía sola en el mundo. «Señora Gabriela, buenos días. ¿Cómo durmió?» «Bien, hija». «¿Y tú?» «No dormí nada. Los nervios». Se rió, pero la risa sonaba metálica. «Hoy me caso con el amor de mi vida». Lucy estaba junto a mí. La sentí tensarse. «Buenos días, Valeria. Soy Lucía, la hermana de Gabriela». «Ay, señora Lucía, qué gusto conocerla. Diego me ha contado mucho de usted». Se saludaron con besos en la mejilla, como dos contrincantes evaluándose antes de un duelo. «Vamos a arreglarnos arriba, ¿les parece?», dijo Valeria, señalando las escaleras. Subieron las 3, ella, Sofía y Marcela. Lucy y yo nos quedamos abajo. «Esa mujer me da mala espina», susurró Lucy. «A mí también. ¿Qué vamos a hacer?» «No lo sé. Estar atentas. Ver qué pasa». A las 9 llegó el estilista. A las 10, el fotógrafo. A las 11, Diego. Mi hijo entró por la puerta trasera, radiante, con su traje de novio negro, corbata plateada, zapatos brillantes. Venía acompañado de su hermano menor, Andrés, que sería su testigo. «¡Mamá!», me abrazó tan fuerte que casi me levanta del suelo. «¿Cómo está mi mamá?» «Aquí, mi amor. Aquí estoy». «¿Nerviosa?» «Un poco. Yo estoy a punto de explotar. ¿Puedes creer que me voy a casar?» Lo miré a los ojos, esos ojos cafés que había visto crecer, llorar, reír, soñar, y sentí que me desgarraba por dentro. «Diego, hijo, ¿estás seguro de esto?» Él me miró sorprendido. «¿Seguro?» «Mamá, estoy más que seguro. Valeria es perfecta, es inteligente, hermosa, me ama».
¿Por qué preguntas eso? Solo quiero que seas feliz. Soy feliz, mamá. Más feliz de lo que nunca he sido. Me besó la frente y subió corriendo las escaleras para saludar a Valeria, aunque por tradición no debían verse antes de la ceremonia. ¡Diego, no!, gritaron las chicas desde arriba. ¡Solo un segundo! ¡Solo quiero ver a mi novia! Risas, gritos de broma, puertas que se cerraban. Lucy me tomó de la mano. Respira, hermana. Pero yo no podía respirar. A las 12 del mediodía comenzamos a salir de la casa rumbo a la iglesia. Los coches estaban afuera, uno para Diego y su hermano, otro para Lucy y yo, otro para Valeria y sus damas, que saldría 15 minutos después. Yo llevaba un vestido azul marino, discreto, elegante, con un broche de perlas que había sido de mi madre. En el bolso llevaba mi rosario, un pañuelo y mis llaves. Siempre mis llaves. Cuando iba saliendo, Valeria bajó corriendo las escaleras. Aún no se había puesto el vestido de novia, solo llevaba una bata blanca de seda. «Señora Gabriela, espere». Me detuve en el umbral de la puerta. «¿Qué pasa, hija?» «Olvidé pedirle algo importantísimo». Se acercó con una sonrisa. «¿Podría prestarme las llaves de su caja fuerte? Dejé unos aretes de mi abuela ahí dentro esta mañana y los quiero usar en la boda. Son para la buena suerte». El mundo se detuvo. «¿Aretes de tu abuela?» «Sí, señora. Esta mañana temprano, cuando llegué, los guardé ahí. Pensé que estarían seguros, pero ya me voy y los necesito». Me miraba fijo, esos ojos claros, duros como piedras. «No recuerdo que hayas entrado a mi cuarto esta mañana». «Claro que sí, señora. Fue cuando usted estaba en el jardín con su hermana. Tardé 2 minutos. No quise molestarla». Mentía. Yo había estado todo el tiempo en la cocina con Lucy. Nadie había subido. «Mis llaves se quedan conmigo», dije con voz firme. La sonrisa de Valeria se congeló. «Señora, solo son unos aretes. 2 minutos. Se los devuelvo en cuanto los saque». «He dicho que no, Valeria». Hubo un silencio pesado, denso como el plomo. Entonces, su expresión cambió. Ya no era la dulce Valeria. Era otra persona. Alguien con los ojos fríos y la mandíbula apretada. «Está bien, señora. No hay problema. Usaré otros aretes». Se dio la vuelta y subió las escaleras sin despedirse. Lucy me tomó del brazo. «Vámonos. Ya». Salimos de la casa. Subimos al coche. El chofer arrancó. Y durante todo el camino a la iglesia, yo apreté mis llaves en el puño cerrado, sintiendo cómo se me clavaban en la palma de la mano. La iglesia de San Jerónimo estaba llena. 148 invitados, como habíamos contado. Mujeres con vestidos largos, hombres con trajes oscuros, flores blancas y doradas por todos lados, el órgano tocando música sacra. Me senté en la primera banca, a la derecha, el lugar de la madre del novio. Lucy se sentó junto a mí. Andrés estaba de pie junto a Diego, frente al altar. Mi hijo lucía nervioso, feliz, perfecto. El padre Ernesto entró con su sotana blanca y su estola dorada. Levantó las manos pidiendo silencio. «Buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta celebración de amor». La música cambió. Comenzó la marcha nupcial. Las puertas de la iglesia se abrieron. Y ahí estaba Valeria. Caminaba despacio, sola, porque había dicho que no tenía familia, con ese vestido blanco impecable, el velo largo arrastrándose por el piso de piedra, un ramo de rosas blancas en las manos. Estaba hermosa. Todo el mundo volteó a verla, susurrando admiración, pero yo solo veía sus ojos, me buscaban en la multitud, y cuando me encontraron, me lanzaron una mirada que no era de alegría, era de desafío. Caminó hasta el altar. Diego le tendió la mano, sonriente, emocionado. Ella la tomó. La ceremonia comenzó. Lecturas bíblicas, cantos, el padre Ernesto hablando del sacramento del matrimonio, de la fidelidad, del amor eterno. Yo no escuchaba nada. Solo miraba a Mauricio, el padrino, de pie junto a Diego, con el anillo de bodas en las manos. Miraba cómo sus ojos no se apartaban de Valeria. Miraba cómo ella, disimuladamente, cada vez que Diego volteaba hacia el padre, giraba apenas la cabeza hacia Mauricio. Y entendí todo. No era paranoia, no era miedo irracional. Era verdad. La ceremonia avanzó. Los votos, el intercambio de anillos, el sí, acepto, los aplausos. El padre Ernesto sonrió.
Por el poder que me confiere la Santa Iglesia, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Diego levantó el velo de Valeria y la besó. Todo el mundo aplaudió. La música sonó, las campanas repicaron, y yo sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Salieron de la iglesia entre lluvia de arroz y pétalos de rosa, fotografías, abrazos, felicitaciones. Yo me mantuve a distancia, tomada del brazo de Lucy, tratando de sonreír para las fotos. ¿Estás bien?, me preguntó Lucy. No, pero tengo que aguantar. La recepción sería en mi casa. Esa había sido la idea de Diego, celebrar en el jardín, bajo las luces, donde él había crecido, donde su papá había vivido. Regresamos todos en caravana. Los coches llenaron la calle. Los invitados empezaron a llegar. El jardín estaba transformado. Mesas con manteles blancos, centros de mesa con velas y hortensias, luces colgando de los árboles, una pista de baile improvisada, meseros con charolas de champán. Era hermoso. Era una pesadilla. Diego y Valeria llegaron en un coche decorado con latas y listones. Bajaron entre aplausos. Entraron a la casa. Y entonces comenzó el caos. Eran las 4 de la tarde. Los invitados comían, bebían, bailaban. La música sonaba fuerte. El sol empezaba a ponerse, tiñendo todo de naranja. Yo estaba en la cocina, supervisando que no faltara comida, cuando escuché gritos. Venían del segundo piso. Subí corriendo, con Lucy detrás de mí. La puerta de mi habitación estaba abierta. Valeria estaba ahí, de pie frente a mi closet, con mi caja fuerte abierta. Tenía en las manos mis documentos, mis joyas, mis dólares. ¿Qué haces?, grité. Ella se volteó, asustada, pero enseguida la sorpresa se convirtió en furia. Lo que debí hacer desde el principio, dijo con voz fría. Dame las llaves, Gabriela. No me dijo señora, me dijo Gabriela, como si ya no tuviera que fingir respeto. Sal de mi cuarto, ahora. Esta casa ahora es también mía. Soy la esposa de Diego. Tengo derecho a estar aquí. No tienes ningún derecho. Esta casa es mía. Se acercó a mí con pasos rápidos. Sus ojos ardían. Dame las llaves. No. Y entonces pasó. Me dio un tapa en la cara. El golpe fue tan fuerte que me tambaleé hacia atrás. Lucy gritó. El dolor explotó en mi mejilla como fuego. «Dame las malditas llaves», gritó Valeria fuera de control. Intenté alejarme, pero ella me agarró del brazo y me empujó. Me empujó con tanta rabia, con tanta fuerza, que perdí el equilibrio. Caí hacia atrás, golpeándome la cabeza contra el borde del buró de madera. El mundo se volvió blanco, luego oscuro, luego un dolor agudo, pulsante, que me llenó todo el cráneo. Escuché gritos, pasos corriendo, voces que sonaban lejos. «¡Gabriela! ¡Gabriela!». Lucy estaba arrodillada junto a mí, con las manos sobre mi cabeza. «¡Llamen a una ambulancia!». «Fue un accidente», decía Valeria, con voz temblorosa. Ella se tropezó. «Tú la empujaste. Yo te vi», gritó Lucy. Más voces. Diego entrando corriendo. «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó?». Me tocaba la cabeza, las manos, el rostro. Yo intentaba enfocar su cara, pero todo daba vueltas. «Diego», susurré. «Diego, ella». «Shh, mamá, no hables. Ya llamé a la ambulancia». «Ella te está mintiendo», dije con voz ronca. Ella y Mauricio... «Mamá, por favor, estás confundida. Te golpeaste la cabeza». «Escúchame», grité con lo que me quedaba de fuerza. Valeria estaba en mi caja fuerte. Me exigió las llaves. Me pegó. Diego volteó hacia Valeria. «¿Es cierto eso?». Valeria, con los ojos llenos de lágrimas falsas, negó con la cabeza. «No, amor. Yo vine a buscar unos documentos que tu mamá me había prometido guardar, y cuando llegué la encontré así». Ella se enojó, empezó a gritarme y se tropezó. «Fue un accidente». «¡Mentirosa!», gritó Lucy. «Yo estaba aquí. Yo la vi golpear a mi hermana, pero entonces llegó Mauricio, elegante, tranquilo, con esa sonrisa de vendedor de seguros. Diego, creo que tu mamá está muy alterada. Deberías dejar que la atiendan. Los golpes en la cabeza pueden causar confusión». «No estoy confundida», dije, tratando de incorporarme. «Cancún, septiembre. Ustedes dos. Sé lo que hicieron». El rostro de Valeria se puso pálido.
Mauricio dejó de sonreír. Diego nos miraba a todos, sin entender. Y entonces se escucharon las sirenas. Alguien había llamado a la policía. 2 patrullas llegaron a la casa. 4 policías entraron. Los invitados se amontonaban en el jardín, murmurando, asustados. «¿Qué sucedió aquí?», preguntó uno de los oficiales. Lucy habló primero. «Mi hermana fue agredida por esa mujer. Le dio un golpe y la empujó. Tiene una herida en la cabeza». «Es falso», dijo Valeria llorando. «Fue un accidente. Ella se tropezó». «Necesitamos revisar la escena», dijo el oficial. «Todos salgan de la habitación, ahora». Nos sacaron al pasillo. Entraron a mi cuarto. Revisaron. Tomaron fotos. Hicieron preguntas. Yo estaba sentada en el suelo, con Lucy a mi lado, presionando una toalla contra la herida de mi cabeza. Diego estaba de pie, en shock, con el traje de novio manchado de mi sangre. Valeria estaba junto a Mauricio, tomados de la mano, susurrando entre ellos. Y entonces pasó lo que cambió todo. Uno de los policías salió de mi habitación con mi caja fuerte pequeña en las manos. «¿De quién es esto?» «Mía», dije. «Es mi caja fuerte personal». Estaba abierta. Encontramos estos documentos adentro. Sacó un sobre manila. «¿Son suyos?» «Sí. Son las escrituras de mi casa, mis papeles importantes». «¿Y esto?» Sacó una USB. Una memoria pequeña, plateada, con una etiqueta que decía Proyecto Rojas. «Eso no es mío», dije. Valeria dio un paso hacia atrás. Es mío. Lo dejé ahí por error». «¿Por error?», preguntó el oficial. «¿Puedo ver qué contiene?» «No. Es privado. Son documentos personales. Señora, si usted estaba dentro de la caja fuerte de la señora Rojas sin permiso, eso constituye un delito. Tengo que revisar este contenido». «No puede hacer eso», gritó Valeria. Pero el policía ya había bajado con la USB. Pidió una laptop. Uno de los invitados trajo la suya. Todos nos amontonamos en la sala. El policía insertó la memoria, y en la pantalla aparecieron archivos. Muchos archivos. Fotografías, documentos, videos. El oficial abrió las fotos primero. Y ahí estaban, Valeria y Mauricio, en un hotel, en una habitación, abrazados, besándose. La fecha en la esquina, 15 de septiembre de 2024. El lugar, Hotel Presidente Cancún. Diego se quedó paralizado. ¿Qué es esto?» «Amor, déjame explicarte», dijo Valeria, acercándose a él. Él la apartó con el brazo. «No me toques». El policía seguía abriendo archivos, documentos legales, contratos falsos, transferencias bancarias, un plan detallado de cómo acceder a las cuentas de Diego después de la boda, cómo hacerse con las escrituras de mi casa, cómo liquidar los activos y desaparecer. Todo estaba ahí, en esa memoria. El oficial miró a Valeria. «Señora, queda detenida por intento de fraude y agresión». «No, esto es un error. Diego, ayúdame». Pero Diego no se movió. Solo miraba la pantalla, con los ojos llenos de lágrimas. Los policías esposaron a Valeria. Ella gritaba, lloraba, forcejeaba. Entonces, mientras la arrastraban hacia la puerta, algo cayó del bolsillo de su vestido de novia. Una segunda USB. El oficial la recogió, la insertó en la computadora. Más archivos, más fotos, más pruebas. Conversaciones de WhatsApp entre Valeria y Mauricio. «Ya casi lo tenemos todo. Después de la boda, la vieja no va a saber ni qué la golpeó. ¿Y si se resiste? No importa. Diego es un idiota. Firmará lo que le pongamos enfrente». El silencio en la sala era sepulcral. Mauricio intentó salir corriendo, pero 2 invitados lo detuvieron. Los policías también lo esposaron. «Ustedes 2 quedan detenidos. Tienen derecho a permanecer en silencio». Las palabras del oficial se perdieron en el aire. Yo estaba sentada en el sofá, con la cabeza vendada por los paramédicos que habían llegado, viendo cómo se llevaban a Valeria y a Mauricio entre gritos y maldiciones. Diego se arrodilló frente a mí. «Mamá, perdóname, perdóname, por favor». Tenía el rostro destrozado, las lágrimas cayendo sin control. «No tienes que pedir perdón, hijo. Tú no sabías. Debí escucharte. Debí verte. Debí... Shh. Ya pasó. Ya pasó». Lo abracé, y lloró como no lloraba desde que era niño. Lucy se sentó junto a nosotros y nos abrazó a los 2. Afuera, los invitados empezaban a irse, en silencio,
avergonzados, confundidos. Las luces del jardín seguían encendidas, las mesas seguían puestas, el pastel de bodas seguía intacto. Pero la boda había terminado, y la verdad, finalmente, había salido a la luz. Los 3 días que siguieron fueron los más largos de mi vida. La casa quedó en silencio después de que todos se fueron. Las mesas del jardín, los centros de flores, las luces colgantes, todo seguía ahí, como fantasmas de una celebración que nunca fue. Lucy se quedó conmigo. No me dejó sola ni un segundo. La primera noche, después de que los policías terminaran de tomar declaraciones, después de que los paramédicos me revisaran y dijeran que la herida no era grave, pero que debía descansar, después de que el último invitado saliera con la cabeza agacha y la boca cerrada, Diego se quedó sentado en la sala, aún con su traje de novio, mirando la pared. No hablaba, no lloraba, solo miraba. «Hijo», le dije sentándome junto a él, «debes dormir». «No puedo, mamá. Cada vez que cierro los ojos, la veo riéndose de mí». Le tomé la mano. Estaba fría, temblorosa. «Ella te engañó, Diego. Nos engañó a todos. Pero yo la amaba, o creí amarla. ¿Cómo pude ser tan estúpido?» «No eres estúpido. Eres bueno. Y la gente buena siempre quiere creer en los demás». Me vio la cara de idiota, mamá. Se iba a quedar con todo. Con mis cuentas, con tu casa, Se quebró. Contigo, mamá. Te iba a hacer daño. Lloró sobre mi hombro como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Pero estas heridas no se curaban con un beso y una curita. Esa noche ninguno de los 3 durmió bien. El domingo en la mañana llegó el abogado que Diego había contratado. Se llamaba Rogelio Mendoza, un hombre de 60 años, serio, con maletín de cuero y lentes bifocales. Nos sentamos en el comedor, Diego, Lucy, el abogado y yo, rodeados de papeles y tazas de café que nadie tomaba. «La situación es delicada», dijo el licenciado Mendoza. «Valeria Sánchez, o como se llame realmente porque ya descubrimos que usaba documentos falsos, está detenida junto con su cómplice Mauricio Estrada. Los cargos son intento de fraude, falsificación de documentos, agresión y asociación delictuosa». «¿Qué significa eso?», preguntó Diego. «Significa que pueden enfrentar entre 5 y 12 años de prisión cada uno, dependiendo de las pruebas y de lo que el juez determine». «¿Y el matrimonio?», preguntó Diego con voz ronca. «¿Sigue siendo válido?». «Técnicamente sí, porque se realizó ante la iglesia, pero podemos iniciar el proceso de nulidad matrimonial de inmediato, argumentando fraude y engaño. Dado que hay pruebas contundentes, el proceso será rápido, 3 meses máximo». Diego cerró los ojos. «Estuve casado 2 horas». «Hay algo más», continuó el abogado, sacando unos papeles de su maletín. «Las investigaciones revelaron que Valeria Sánchez tiene antecedentes. Ya había hecho esto antes, en Monterrey, hace 3 años. Conoció a un empresario, se casó con él, intentó quedarse con su patrimonio. Él descubrió el engaño a tiempo y ella huyó antes de ser arrestada. Cambió de nombre, de ciudad y repitió el patrón. Me quedé sin aire. ¿Ya había hecho esto antes?». «Sí, señora Rojas. Usted y su hijo fueron sus segundas víctimas conocidas. Probablemente hay más casos que aún no se han reportado». Lucy apretó mi mano bajo la mesa. «¿Y Mauricio?», pregunté. «Mauricio Estrada no es realmente amigo de Diego. Nunca fueron compañeros de universidad. Eso también era mentira. Es el socio de Valeria. Llevan años trabajando juntos en este tipo de estafas. Él se hace pasar por amigo, padrino, persona de confianza, mientras ella seduce a las víctimas». Diego se levantó de golpe de la silla. «Necesito aire. Necesito salir». Salió al jardín tambaleándose. Lo vi a través de la ventana, caminando entre las mesas todavía puestas, las sillas vacías, los globos desinflándose. Mi hijo roto, mi niño destruido. Y yo no podía hacer nada para arreglarlo. El lunes vino la prensa. Alguien había filtrado la historia. Aparecieron reporteros en la puerta de mi casa, camarógrafos, periodistas con micrófonos gritando preguntas. ¿Es cierto que la novia era una estafadora? ¿Cómo se siente la familia? ¿Van a demandar? Lucy salió a hablar con ellos, firme, digna. La familia Rojas no dará declaraciones en este momento. Les pedimos respeto y privacidad. Gracias. Cerró la puerta y corrió las cortinas. «Esto va a ser un escándalo».
dije, sentada en el sofá con una taza de té que no podía tomar. Que lo sea, respondió Lucy. La verdad siempre sale, Gaby. Siempre. Y es mejor que salga así, ahora, que vivir una mentira para siempre. Diego no salió de su cuarto en todo el día. Yo subí varias veces con comida que no tocaba. Lo encontré sentado en el borde de su cama, con el traje de novio todavía colgado en el closet, mirándolo como si fuera un cadáver. Pensé que era el inicio de mi vida, dijo sin mirarme, y era el final de mi dignidad. Tu dignidad no se mide por las acciones de otros, hijo, se mide por las tuyas. ¿Y si nunca vuelvo a confiar en alguien, mamá? ¿Y si esto me rompió para siempre? Me senté junto a él y lo abracé. No estás roto, Diego. Estás herido. Hay diferencia. Lo roto no se puede arreglar. Lo herido sana con tiempo. No sé si quiero sanar. Duele menos estar enojado. Lo sé, mi amor. Lo sé. Nos quedamos ahí sentados, en silencio, hasta que el sol se puso y el cuarto quedó en penumbras. El martes por la tarde recibí una llamada del Ministerio Público. Me citaban para ampliar mi declaración. Lucy me acompañó. Entramos a un edificio gris, frío, con olor a papel viejo y café recalentado. Nos sentaron en una oficina pequeña. Una fiscal joven, de lentes gruesos y expresión cansada, revisó mi expediente. Señora Rojas, necesito que me cuente todo desde el principio, cada detalle que recuerde sobre Valeria Sánchez. Y conté, todo. El primer día que la conocí, las visitas constantes, la pregunta sobre vender mi casa, las miradas entre ella y Mauricio, la llamada del hotel de Cancún, la conversación que escuché sobre mi caja fuerte, el día de la boda, el golpe, el empujón, la caída. La fiscal tomaba notas sin parar. Su testimonio es crucial, señora. Junto con las pruebas digitales que encontramos en las memorias USB, tenemos un caso sólido, pero necesito preguntarle algo importante. ¿Usted quiere proceder legalmente contra la acusada? ¿Qué significa eso? Significa presentar cargos formales por agresión. Si usted no presenta la denuncia, ese cargo podría no proceder, aunque los demás cargos sí seguirán adelante. Miré a Lucy. Ella asintió. Sí, dije con voz firme. Quiero proceder, no por venganza, sino porque nadie más debe pasar por lo que pasamos nosotros. Entendido. Procederemos entonces con todos los cargos. Salimos de ahí con el cuerpo pesado, pero el alma un poco más ligera. El miércoles, Andrés, el hermano menor de Diego, llegó desde Querétaro donde vivía y trabajaba. Abrazó a Diego durante 5 minutos sin decir una palabra. Solo lo abrazó. Esa noche cenamos los 4 en la cocina. Preparé pozole, el favorito de mis hijos, y aunque nadie tenía hambre, todos comimos un poco. Por mí, por mantener la rutina, por fingir que la vida seguía. ¿Cómo te sientes, hermano?, preguntó Andrés. Como basura, respondió Diego. Como un tonto, como alguien que fue víctima de un delito, lo interrumpí. No te confundas, hijo. Tú no hiciste nada malo. Ella sí. Pero debí verlo, mamá. Las señales estaban ahí. Tú las viste. Yo también dudé de mí misma, Diego. Me callé por miedo, por no quererte hacer daño, por pensar que estaba exagerando. Tomé su mano. Pero al final, la verdad salió. Eso es lo que importa. Diego apretó mi mano con fuerza. Te amo, mamá, y te debo una disculpa eterna por no escucharte. No me debes nada, solo debes seguir adelante. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, yo me quedé sola en la sala. Tomé mis llaves del bolsillo, las 3, intactas, seguras, y pensé en todo lo que habían representado en estos días. Mi casa, mi vida, mi autonomía, mi dignidad. Valeria quiso arrebatármelas, quiso entrar, destruir, tomar lo que no era suyo, pero no pudo, porque hay cosas que nadie puede robarte, por más que lo intenten. Tu verdad, tu valor, tu capacidad de proteger a los que amas. Cerré el puño alrededor de las llaves y las apreté contra mi corazón. La batalla había terminado, pero la pérdida seguía ahí. Diego había perdido su ilusión de amor, su confianza, su alegría. Yo había perdido la esperanza de verlo feliz el día de su boda, la tranquilidad de mi casa, la inocencia de creer que el amor siempre es puro. Perdimos mucho, pero no perdimos lo más importante. No perdimos nuestra familia, no perdimos nuestra dignidad, y eso, en medio del desastre,
era todo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que la vida siguió moviéndose, aunque nosotros nos sentíamos detenidos en el tiempo. Diego volvió al trabajo, no porque quisiera, sino porque necesitaba mantenerse ocupado. Salía temprano, regresaba tarde, hablaba poco, pero cada noche, sin falta, venía a cenar conmigo, como si necesitara anclar en algo, y ese algo era nuestra mesa, nuestra rutina, nuestra cocina. Lucy regresó a Puebla después de 2 semanas, pero me llamaba todos los días. ¿Cómo estás, Gaby? Aquí sigo, Lucy. Un día a la vez. Eso es todo lo que necesitas. Un día a la vez. Andrés también regresó a su vida, pero me prometió venir más seguido. Y cumplió. Cada fin de semana hacía el viaje desde Querétaro solo para pasar el domingo conmigo y con Diego. La casa recuperó su silencio, pero era un silencio diferente. No era vacío. Era esperanzado, como cuando se limpia una herida y duele, pero sabes que es parte de la sanación. Desmonté las decoraciones del jardín yo sola, mesa por mesa, silla por silla, luz por luz. No quería ayuda. Necesitaba hacerlo con mis propias manos. Necesitaba cerrar ese capítulo físicamente, no solo emocionalmente. Cuando terminé, el jardín volvió a ser el de siempre. Las bugambilias de Roberto, las rosas que yo cuidaba cada domingo, la banca de hierro donde nos sentábamos a ver atardeceres. Y me di cuenta de algo importante. La casa seguía siendo mía, mi refugio, mi historia, y nadie me lo había quitado. Una mañana de mediados de noviembre, recibí una llamada del licenciado Mendoza. Señora Rojas, tengo noticias. Dígame, licenciado. Valeria Sánchez y Mauricio Estrada han sido formalmente acusados. El juicio está programado para enero. Con las pruebas que tenemos, es muy probable que ambos reciban sentencias severas. Además, encontramos a otras 2 víctimas en Guadalajara y Monterrey que están dispuestas a testificar. ¿Otras 2 víctimas? Sí, señora. Hombres que también fueron engañados por el mismo esquema. Uno perdió su negocio familiar, otro, sus ahorros de toda la vida. Gracias a que ustedes denunciaron, ellos se atrevieron a hablar. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. No habíamos sido los únicos, pero tal vez seríamos los últimos. Gracias, licenciado, por todo. Es mi trabajo, señora, pero también es un honor. No todos tienen el valor de enfrentar a sus agresores. Cuando colgué, me quedé sentada en la sala durante largo rato. Pensé en esos otros hombres, en sus familias, en el dolor que habían vivido, y entendí algo que me llenó de una calma extraña, profunda. Esto nunca había sido solo sobre Diego y sobre mí. Era sobre todas las personas que Valeria y Mauricio habían lastimado, y todas las que podían lastimar si no se detenían. Nosotros habíamos sido el muro que los detuvo. Esa tarde, Diego llegó más temprano que de costumbre. Traía el rostro cansado, ojeras profundas, pero algo en su mirada era diferente. Mamá, necesito hablar contigo. Nos sentamos en el comedor con café de olla y pan dulce. Dime, hijo, he estado pensando mucho, sobre todo lo que pasó, sobre Valeria, sobre mí, sobre la vida. ¿Y a qué conclusión llegaste? Que odiarla no me va a devolver lo que perdí. Que estar enojado todo el tiempo solo me está lastimando a mí. Respiró hondo. No voy a perdonarla. No sé si algún día pueda, pero necesito soltarla, sacarla de mi cabeza, dejar de darle poder sobre mí. Le tomé las manos sobre la mesa. Eso es sabiduría, Diego. Eso es madurez. Aprendí de ti, mamá. Tú pudiste haber caído en el odio, en la amargura. Te golpeó, te lastimó, intentó robarte, pero te veo aquí, tranquila, cocinando, cuidando tu jardín, cuidándome a mí. ¿Cómo lo haces? Sonreí, porque entendí algo importante, hijo. La venganza no es nuestra. El rencor solo envenena a quien lo carga. Yo hice lo que tenía que hacer. Protegerte, protegerme, decir la verdad. El resto no está en mis manos. Está en manos del tiempo, de la justicia, de la vida misma. ¿No te da rabia? Claro que sí. Hay días en que me despierto furiosa, días en que quisiera gritarle todo lo que pienso, pero luego respiro, salgo al jardín, veo las flores que tu papá plantó y recuerdo que la vida siempre cobra sus deudas, siempre. No necesito ser yo quien cobre, la vida lo hará por mí.
Diego asintió despacio. ¿Y si ella sale libre? ¿Y si no paga? Pagará, hijo. Tal vez no en una cárcel, tal vez no como nosotros queremos, pero pagará, porque una persona que vive de la mentira, del engaño, de lastimar a otros, esa persona nunca tiene paz, nunca tiene amor verdadero, nunca tiene lo que realmente importa. Ya está pagando, solo que todavía no lo sabe. Diego se limpió una lágrima que le rodaba por la mejilla. Te amo, mamá. No sé qué haría sin ti. Y yo no sé qué haría sin ti, mi amor. Por eso seguimos adelante, juntos. Esa noche, después de que Diego se fue, subí a mi habitación. Abrí el cajón de mi buró y saqué mis llaves. Las 3. Las puse sobre la palma de mi mano y las observé bajo la luz de la lámpara. Durante semanas, esas llaves habían sido un símbolo de batalla, de protección, de defensa, pero ahora las veía diferente. Eran un símbolo de lo que yo había construido, de mi autonomía, de mi fuerza, de mi decisión de no dejarme vencer. Tomé una decisión. Al día siguiente, llamé a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras de la casa. Todas. La puerta principal, la trasera, el portón del jardín. No porque tuviera miedo de que Valeria regresara. Estaba detenida, esperando juicio, sino porque necesitaba cerrar simbólicamente ese capítulo. Las llaves viejas las guardé en una caja pequeña, envueltas en un pañuelo. Las puse en el fondo de mi closet. No las tiré, porque eran parte de mi historia. Pero ya no las necesitaba todos los días en mi bolsillo. Las llaves nuevas eran brillantes, doradas, perfectas. Un nuevo comienzo. Una semana después, en un domingo tranquilo de finales de noviembre, Diego, Andrés y yo fuimos a visitar la tumba de Roberto. Llevamos flores frescas, claveles rojos, sus favoritos. Limpiamos la lápida. Arrancamos la hierba que había crecido alrededor. Nos sentamos los 3 en el pasto, en silencio, solo escuchando el viento entre los árboles del panteón. «Papá», dijo Diego de repente, «metí la pata, confié en la persona equivocada, casi pierdo todo, casi pongo a mamá en peligro, pero estoy aquí y voy a estar bien, te lo prometo». Andrés puso su mano en el hombro de Diego. «Todos vamos a estar bien». Y yo cerré los ojos, sintiendo el sol en la cara, y susurré: «Gracias, Roberto, por enseñarme a ser fuerte, por dejarme estos 2 hijos maravillosos, por seguir cuidándonos desde donde estés». Cuando abrí los ojos, una mariposa amarilla se posó en la lápida. Se quedó ahí unos segundos, moviendo las alas despacio, y luego voló. Andrés sonrió. «Es papá», diciéndonos que está bien. Y yo lo creí, porque necesitaba creerlo. Esa noche, de vuelta en casa, preparé mole poblano, el que Roberto pedía en todas las celebraciones importantes. Puse la mesa linda, con manteles bordados, servilletas de tela, velas. Cenamos los 3, brindando con agua de Jamaica, riendo con las anécdotas de cuando Diego y Andrés eran niños y se peleaban por todo. ¿Se acuerdan cuando Diego me cortó el cabello mientras dormía?, dijo Andrés, riéndose. «Tenía 5 años. Pensé que te vería mejor calvo», respondió Diego, muerto de risa. «Mamá me tuvo que rapar completamente. Parecía convicto. Nos reímos tanto que nos dolió el estómago». Y en ese momento, en medio de esa risa limpia, honesta, sentí algo que no había sentido en semanas. Paz, paz verdadera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había hecho lo correcto. Había protegido a mi familia. Había dicho la verdad. Había elegido la dignidad sobre la venganza. Y eso nadie me lo podía quitar. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que no había hecho en años. Hoy aprendí que el silencio no siempre es cobardía. A veces es sabiduría. Callé por un tiempo porque no sabía cómo actuar. Pero cuando llegó el momento, hablé. Y mi voz fue suficiente. No necesito que Valeria sufra para sentirme bien. No necesito que pague con dolor por el dolor que causó. Solo necesito que la justicia siga su curso. Y sé que lo hará, porque la vida siempre, siempre cobra sus deudas. Y yo ya hice mi parte. Cerré el diario, apagué la luz y dormí profundamente por primera vez en un mes. Soñé con Roberto, con mi casa llena de risas, con Diego sonriendo otra vez, enamorado de alguien que sí lo mereciera algún día. Y supe que todo iba a estar bien. No hoy, no mañana, pero algún día.
y eso era suficiente. Enero llegó con frío y cielos grises. El día del juicio, Diego y yo llegamos temprano al juzgado. Lucy viajó desde Puebla para acompañarnos. Andrés también estaba ahí, los 4 vestidos de oscuro, serios, unidos. El licenciado Mendoza nos recibió en la entrada. Todo está listo. Tenemos todas las pruebas. Los testimonios de las otras víctimas. Es un caso sólido. Entramos a la sala. Era fría, con paredes de concreto y olor a papel viejo. Nos sentamos en las bancas de madera, del lado del Ministerio Público. Y entonces entraron ellos, Valeria y Mauricio, esposados, con uniformes de presidiarios, escoltados por policías. Vi a Valeria y casi no la reconocí. Su cabello ya no brillaba, su piel estaba pálida, sin maquillaje. Sus ojos, que alguna vez fueron calculadores y fríos, ahora solo mostraban cansancio. Me miró. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Miedo. No me dio satisfacción, solo me dio tristeza. El juicio duró 4 horas. El fiscal presentó las pruebas, las memorias USB, las fotografías de Cancún, los documentos falsos, las conversaciones de WhatsApp, los testimonios de las otras víctimas. Un señor de Monterrey, de 62 años, lloró al contar cómo Valeria lo había despojado de su negocio familiar de 3 generaciones. Un hombre de Guadalajara, ingeniero como Diego, explicó cómo Mauricio se había hecho pasar por su amigo durante 2 años solo para vaciarlo emocionalmente y financieramente. Cada testimonio era un espejo de nuestra historia. Cuando me tocó hablar, me levanté con las piernas temblorosas, pero la voz firme. Conté todo. Desde el primer día que conocí a Valeria hasta el momento en que me empujó y caí. Me golpeó, dije, mirando directamente a la jueza. Me golpeó porque no le di lo que quería, las llaves de mi casa, de mi vida, de mi seguridad. Y cuando me di cuenta de quién era realmente, cuando entendí que mi hijo estaba en peligro, hice lo único que podía hacer, protegerlo, aunque eso significara enfrentarme a alguien que ya no tenía nada que perder. La sala quedó en silencio. La jueza, una mujer de 50 años con cabello corto y mirada severa, tomó notas sin levantar la vista. Cuando terminé mi declaración, regresé a mi asiento. Diego me apretó la mano. Luego habló el abogado defensor de Valeria, un hombre joven, nervioso, que intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que Valeria realmente amaba a Diego, que las pruebas estaban sacadas de contexto, pero sus palabras sonaban huecas. Incluso él parecía no creer lo que decía. Finalmente, la jueza pidió que los acusados hablaran. Mauricio se puso de pie, arrogante, incluso en ese momento. Yo no obligué a nadie a nada. Todos actuaron por voluntad propia. Si ellos fueron tontos, no es mi culpa. Hubo murmullos de indignación en la sala. Luego le tocó a Valeria. Se puso de pie despacio, miró al suelo, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. Yo no quería que las cosas terminaran así. Yo solo quería tener algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. La jueza la interrumpió. ¿Y por eso decidió quitárselo a otros? Valeria no respondió, solo bajó la cabeza. La jueza golpeó el martillo. El tribunal se retira a deliberar. La sentencia se dará a conocer en 1 hora. Salimos todos al pasillo. Diego temblaba. Lucy le trajo agua. Yo solo respiraba, contando los segundos. 1 hora después nos llamaron de vuelta. La jueza entró. Todos nos pusimos de pie. Después de revisar todas las pruebas y escuchar todos los testimonios, este tribunal declara a Valeria Sánchez y Mauricio Estrada culpables de los cargos de fraude agravado, falsificación de documentos, asociación delictuosa y agresión. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. La sentencia es la siguiente. Valeria Sánchez, 10 años de prisión sin derecho a fianza. Mauricio Estrada, 12 años de prisión sin derecho a fianza. Además, deberán pagar una indemnización conjunta de $500,000 a las víctimas, a distribuirse según el daño causado. El martillo golpeó la madera. Se levanta la sesión. Valeria se desplomó en su silla. Mauricio maldijo en voz baja. Los policías los levantaron y se los llevaron. Antes de salir,
Valeria volteó una última vez, me miró, y en su mirada ya no había orgullo, ni cálculo, ni frialdad. Solo había vacío. Salimos del juzgado en silencio. Afuera, el sol de enero brillaba con fuerza. Diego respiró hondo, como si hubiera estado bajo el agua, y finalmente saliera a la superficie. Se acabó, dijo. Sí, hijo, se acabó. Lucy nos abrazó a los dos. Hicieron lo correcto. Esto ayudará a que otras personas no pasen por lo mismo, y tenía razón. El licenciado Mendoza nos informó después que gracias a la sentencia, otras 3 personas que habían sido víctimas de Valeria años atrás, finalmente se animaron a denunciar, buscando también justicia. El efecto dominó del valor, pero la verdadera justicia, la más profunda, vino después, y vino sola, sin que nadie la buscara. Pasaron 6 meses. Diego poco a poco volvió a sonreír. Comenzó terapia. Conoció a una mujer en el trabajo, Sandra, dulce, transparente, con 2 hijos pequeños. No era un romance todavía, solo una amistad, pero lo vi reír con ella de una forma honesta, sin máscaras. Mamá, Sandra me invitó a comer el domingo con sus hijos. ¿Y vas a ir? Creo que sí. Me da miedo, no voy a mentir, pero también quiero intentarlo. Quiero creer que no todo el mundo miente. No todo el mundo miente, hijo, solo algunas personas, y tú ahora sabes reconocerlas mejor. Ese domingo, Diego fue, y regresó con una sonrisa tímida que no había visto en meses. La vida seguía. Y nosotros con ella. Un año después del juicio, en enero otra vez, recibí una llamada inesperada. Era una trabajadora social de un hospital público. ¿Señora Gabriela Rojas? Sí, soy yo. Llamo porque tenemos aquí a una paciente, Valeria Sánchez, que está internada en nuestro hospital. Tuvo un altercado en la prisión y resultó herida. Está pidiendo ver a alguien de su familia, pero no tiene a nadie registrado. Su nombre apareció en los archivos del juzgado como víctima de ella. Entiendo que es una situación delicada, pero ella insiste en que usted es la única persona que quiere verme. Sí, señora. Me quedé en silencio. No sé si eso sea apropiado. Continué. Ella me agredió. Intentó destruir a mi familia. Lo entiendo perfectamente, señora. No está obligada a nada. Solo cumplo con informarle. Si no desea ir, es completamente comprensible. Colgué el teléfono. Diego estaba conmigo cuando recibí la llamada. ¿Vas a ir?, me preguntó. No lo sé, hijo. Parte de mí siente que debería. Otra parte siente que no le debo nada. No le debes nada, mamá. Nada. Si vas es solo porque tú decides hacerlo. No por ella. Pensé en eso toda la noche. Y al día siguiente tomé una decisión. Fui. No por ella. Por mí. Para cerrar completamente ese capítulo. Para verla por última vez y confirmar que había tomado el camino correcto. El hospital era viejo, con paredes amarillentas y olor a desinfectante. Me dieron un gafete de visitante y me llevaron a una sala de seguridad, donde los presos recibían atención médica. Ahí estaba Valeria, en una cama de hospital, con el brazo enyesado, un ojo morado, el cabello corto y descuidado. Ya no quedaba nada de la mujer elegante que había conocido. Me vio entrar y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señora Gabriela», vino. Me senté en la silla junto a la cama, sin acercarme demasiado. «¿Qué quieres, Valeria?» «Yo... no sé. Disculparme, supongo. Aunque sé que no sirve de nada». «No, no sirve, pero puedes intentarlo si eso te ayuda a ti». Se limpió las lágrimas con la mano libre. «Lo siento. Siento haberla lastimado. Siento haber engañado a Diego. Siento todo. Yo no era así. O tal vez siempre lo fui. Ya no lo sé». «¿Por qué lo hiciste?». Se quedó callada un largo rato. «Porque pensé que tener cosas me haría feliz. Dinero, casas, seguridad. Crecí sin nada, señora. Sin familia, sin amor, sin nada. Y decidí que tomaría lo que necesitara, de quien fuera, porque nadie iba a dármelo por las buenas. Pero sí había gente dispuesta a dártelo. Diego te amaba. Te hubiera dado todo. Lo sé, y eso me asustó, porque no sabía cómo recibir amor. Solo sabía cómo robarlo. Sus palabras me dolieron. No por ella, sino porque entendí que era verdad. Una vez me llamaste loca, dije en voz baja, cuando te negaste a darme las llaves.
Me dijiste que era una vieja tonta, paranoica, que estaba celosa de tu juventud. ¿Lo recuerdas? Valeria asintió, avergonzada. Lo recuerdo. Y me equivoqué. Usted no estaba loca. Usted estaba protegiéndose. Yo era la amenaza. Yo era el problema. Nos quedamos en silencio. Miré sus ojos y vi lo mismo que había visto en el juzgado. Vacío. Un vacío profundo, oscuro, que ninguna cantidad de dinero ni de poder nunca podría llenar. ¿Tienes visitas?, le pregunté. No. Mauricio está en otra prisión. No quiere saber nada de mí. Dice que todo fue mi culpa. Mis amigas, las que me ayudaron ese día, desaparecieron. Nadie viene, nadie llama. Estoy completamente sola. Y ahí estaba, la justicia poética, el equilibrio kármico. No vino de mí, no vino del juzgado, vino de la vida misma. Valeria había pasado años robando a otros su paz, su dignidad, su amor. Y ahora, la vida le cobraba con la misma moneda, soledad absoluta. Lo siento por ti, dije, y lo decía en serio. Pero no puedo darte lo que buscas, no puedo perdonarte todavía. Tal vez algún día, pero no hoy. Lo entiendo, susurró. Me levanté para irme. Señora Gabriela, dijo antes de que saliera. Gracias por venir. Aunque no lo crea, gracias. Asentí y salí sin voltear. En el taxi de regreso a casa, lloré. No por ella, sino por mí, porque finalmente había cerrado esa puerta. Cuando llegué, Diego me estaba esperando. ¿Cómo te fue? Bien. Triste, pero bien. La vi, hablamos, y me di cuenta de algo importante. Que la vida siempre, siempre cobra sus deudas. No necesité vengarme, no necesité hacerle daño. Ella misma se destruyó con sus propias decisiones, y ahora vive las consecuencias. Está sola, vacía, rota. Y yo tengo esto. Señalé la casa, el jardín, a Diego. Tengo amor, tengo paz, tengo dignidad. Tengo todo lo que ella intentó quitarme y nunca pudo. Diego me abrazó. Te amo, mamá. Eres la mujer más fuerte que conozco. No soy fuerte, hijo. Solo elegí bien. Elegí la verdad. Elegí no convertirme en lo que ella era. Y eso marcó toda la diferencia. Esa noche escribí en mi diario: hoy vi a Valeria por última vez. Y entendí que la venganza nunca fue necesaria. La vida se encargó de todo. Ella tiene su castigo, la soledad eterna de quien nunca aprendió a amar de verdad. Yo tengo mi recompensa, la paz de quien hizo lo correcto. Alguna vez me llamó loca. Años después vi ese mismo vacío en su mirada mientras estaba sola en aquel hospital. La vida siempre cobra sus deudas, y yo ya no cargo con las suyas, solo con las mías, y eso me hace libre. Cerré el diario, apagué la luz y dormí tranquila. Porque finalmente, después de todo, la justicia había llegado, no como yo la imaginaba, sino como debía ser. Han pasado 3 años desde aquella boda que nunca fue. 3 años en los que la vida nos enseñó que las heridas más profundas también pueden ser las que más nos transforman. Hoy es domingo. El sol de abril entra por las ventanas de mi casa, la misma casa que alguien quiso arrebatarme y que sigue siendo mi refugio, mi historia, mi hogar. En la cocina, preparo café de olla como siempre he hecho. El aroma de canela y piloncillo llena todo el espacio. Escucho risas en el jardín. Me asomo por la ventana y los veo, Diego y Sandra, sentados en la banca de hierro bajo la bugambilia, con la pequeña Sofía entre ellos. Mi nieta, 2 años, cabello rizado, ojos enormes. Se parece a Diego cuando era niño. Se casaron hace 1 año. Una boda pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos, en el jardín de esta casa, con flores sencillas y mucho amor. Esta vez no hubo elegancia falsa ni promesas vacías, solo verdad, solo personas que se querían de verdad. Sandra es todo lo que Valeria fingió ser, genuina, transparente, bondadosa. No vino a quitarnos nada, vino a sumar, a construir, a amar a mi hijo con todas sus cicatrices. Y Diego, mi Diego volvió a ser él mismo, no el de antes, porque ese Diego ya no existe, sino alguien mejor, alguien que conoce el valor de la verdad, que sabe reconocer el amor real, que ya no tiene miedo de confiar pero tampoco es ingenuo. Salgo al jardín con una bandeja, café, pan dulce, fruta picada.
Buenos días, familia. Abuela. Sofía corre hacia mí con sus piernas pequeñas. La levanto, sintiendo su peso cálido contra mi pecho. Buenos días, mamá, dice Diego, levantándose para ayudarme con la bandeja. Dormiste hasta tarde hoy. Me permití el lujo. Ya tengo 62 años. Merezco dormir hasta las 8. Sandra ríe. Señora Gabriela, usted es la mujer más activa que conozco. No aparenta su edad para nada. Nos sentamos los 4 bajo el árbol. Bueno, Sofía no se sienta. Corre detrás de las mariposas, ríe, grita, llena el jardín de vida. ¿Sabes qué día es hoy? Me pregunta Diego. Domingo, día de familia. Sí, pero también se cumplen 3 años exactos de... Ya sabes, no hace falta que lo diga. Los dos sabemos. 3 años, repito. Parece una vida entera. Lo es. Es toda una vida nueva. Sandra nos mira con ternura. Diego me contó todo, señora Gabriela. Lo que vivieron, lo que usted hizo para protegerlo. Es usted una mujer increíble. No hice nada increíble, hija. Solo hice lo que cualquier madre haría: amar y proteger. No cualquier madre habría tenido el valor de enfrentar lo que usted enfrentó, dice Sandra. Por eso la admiro tanto. Sus palabras me conmueven. Bebemos café en silencio, viendo a Sofía jugar. El jardín que Roberto plantó hace años ahora florece más hermoso que nunca. Las rosas, las bugambilias, los jazmines, todo está vivo, brillante, lleno de color. Mamá, dice Diego de repente, hay algo que quiero decirte. Dime, hijo. Gracias, por no rendirte, por confiar en tu instinto, por protegerme aunque yo no quería ver la verdad. Si no hubieras sido tan fuerte, no sé dónde estaría ahora. Se le quiebra la voz. Sandra le toma la mano. Estás donde debes estar, mi amor, le digo. Y yo también. Ambos aprendimos, ambos crecimos. ¿Alguna vez piensas en ella? La pregunta me sorprende. A veces, respondo con honestidad. No con odio. Ya no. A veces me pregunto si habrá encontrado algo de paz en prisión, si habrá reflexionado, si habrá aprendido, pero ya no es mi responsabilidad saberlo. Yo hice mi parte. El resto es su camino, no el mío. Diego asiente. Yo también pienso en ella a veces. ¿Y sabes qué es lo más extraño? No siento enojo, solo siento lástima. Lástima porque nunca supo lo que era tener esto. Señala a Sandra, a Sofía, a mí, al jardín. Nunca supo lo que era el amor verdadero. Y eso es más triste que cualquier prisión. Esas palabras me llenan de orgullo. Mi hijo aprendió, sanó, creció. Esa tarde, después de que Diego y su familia se van, me quedo sola en casa. Lucy llama, como cada domingo. ¿Cómo estás, Gaby? Aquí, hermanita, tranquila, en paz. Me alegra tanto oírte así. ¿Viste a Diego hoy? Sí, estuvieron aquí. Sofía está enorme, cada día más hermosa. Esa niña es una bendición. Después de todo lo que pasaron, tener esa alegría en la familia es como un regalo del cielo. Lo es, Lucy, lo es. Hablamos un rato más, sobre nada y sobre todo. Cuando cuelgo, me preparo un té de manzanilla y me siento en la sala con mi diario. He escrito mucho en estos 3 años. Cada reflexión, cada aprendizaje, cada noche de insomnio y cada mañana de esperanza. Abro una página en blanco y empiezo a escribir. Hoy se cumplen 3 años de aquel día que cambió nuestras vidas. 3 años en los que aprendí que el dolor puede ser maestro si lo dejamos, que la traición no define a quien la sufre, sino a quien la comete, que el amor verdadero no necesita mentiras ni máscaras. Aprendí que las llaves de mi casa no son solo metal, son símbolos de autonomía, de decisión, de fuerza, y nadie puede quitártelas si tú no se las entregas. Aprendí que la venganza no es nuestra, que la vida tiene su propia forma de equilibrar las cuentas, que soltar el rencor no es debilidad, sino liberación. Aprendí que callar no siempre es cobardía, a veces es prudencia, pero que cuando llega el momento de hablar, la verdad debe decirse con firmeza y dignidad. Y sobre todo, aprendí que podemos sobrevivir a lo que creíamos que nos destruiría. Podemos reconstruirnos, podemos volver a confiar, podemos volver a amar. Si alguien lee esto algún día, quiero que sepa, si estás viviendo algo similar, si alguien está tratando de quitarte tu paz, tu casa, tu dignidad, habla. No tengas miedo.
La verdad siempre tiene más poder que la mentira. No estás loca si sientes que algo anda mal. Confía en tu instinto. Protege lo que es tuyo. Y si tienes que enfrentarte a alguien que te lastima, hazlo con valor, sabiendo que la justicia eventualmente llegará, no por nuestras manos, sino por las manos de la vida misma. Cierro el diario y camino hacia mi habitación. Abro el closet y busco en el fondo. Ahí está la caja donde guardé las llaves viejas, las que Valeria quiso arrebatarme. Las saco. Las observo bajo la luz de la lámpara. Están oxidadas, opacas, viejas, pero me salvaron. Me salvaron porque me negué a entregarlas, porque entendí que algunas cosas no se negocian. Las guardo de nuevo, no con dolor, sino con gratitud. Luego saco de mi bolsillo las llaves nuevas, doradas, brillantes, perfectas. Representan todo lo que construimos después del desastre. La nueva vida, el nuevo capítulo. Las cuelgo junto a la puerta de mi habitación, en el mismo gancho donde siempre las he colgado. Y sonrío. Bajo a la cocina y preparo la cena. Solo para mí. Sopa de fideos, como me enseñó mi madre. Sencilla, calientita, reconfortante. Como despacio, viendo por la ventana cómo el sol se pone detrás de los árboles. Y pienso en todas las mujeres que tal vez están pasando por algo similar en este momento, que dudan de sí mismas, que sienten que están exagerando, que tienen miedo de hablar. Si mi historia puede ayudar a una sola mujer a abrir los ojos, a confiar en su instinto, a protegerse a sí misma y a los que ama, entonces todo lo que vivimos habrá valido la pena, porque el dolor no es en vano cuando se convierte en sabiduría, y la sabiduría no sirve si no se comparte. Me levanto y lavo mi plato. Seco la mesa. Apago las luces. Antes de subir a mi habitación, me detengo en el jardín. La luna está llena, iluminando todo con su luz plateada. Las flores parecen brillar. El aire huele a jazmín. Gracias, Roberto, susurro al cielo, por enseñarme a ser fuerte, por estos hijos maravillosos, por esta vida que construimos juntos y que nadie pudo destruir. Siento una brisa suave que mueve mi cabello, y sé que él me escucha. Subo a mi cuarto, me pongo el camisón, me meto en la cama con mi rosario entre las manos, y antes de dormir, digo una oración, no solo por mí, sino por todas las mujeres que luchan calladas, por todas las que no saben si tendrán la fuerza mañana, por todas las que buscan paz en medio del caos, y por Valeria también, porque al final todos merecemos una oportunidad de redención, aunque sea tarde, aunque sea doloroso. Cierro los ojos y duermo, y sueño con jardines florecidos, con risas de niños, con abrazos que duran para siempre. Sueño con un futuro donde el amor siempre vence al miedo. Y cuando despierto la mañana siguiente, el sol brilla de nuevo, porque así es la vida. Después de la tormenta, siempre llega la calma, y después de la oscuridad, siempre amanece. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.